Alguien dijo por ahí, hay dos formas de vivir la vida. Una, como si nada es un milagro. Y otra, como si todo es un milagro. Hoy vamos a continuar hablando de resiliencia. Si yo te pregunto a vos, ¿qué tiene más fuerza? ¿Qué tiene más poder? ¿Qué tiene más influencia? ¿Lo negativo o lo positivo? ¿Qué me dirías? Quédate pensando por un momentito. Las emociones negativas son 3 veces más fuertes que una emoción positiva. Por lo tanto, se requieren 3 emociones positivas para contrarrestar una emoción negativa. Y entonces, Eury, ¿qué hacemos con eso? Mira, te doy ejemplos. Un día como hoy, en la mañana, uno de nuestros hijos se me acerca, me da un abrazo rico, fuerte, apretado y me hace sentir gran alegría. De repente, un texto, un mensaje inesperado, seguido de una llamada, ¡wow! Y me hace sentir sumamente amada. En otro momento, logro contestar una respuesta sumamente difícil y me siento sumamente orgullosa. Enfocando en emociones positivas. ¿De qué otra forma? Hoy me puedo preguntar, ¿de qué es algo de lo cual me siento sumamente orgullosa? Me puedo preguntar en esta semana, ¿qué es algo que me hace sentir sumamente agradecida? Todas formas intencionales, ya sea en tiempo real, en el momento en el que están sucediendo, o pensando en ellas en función de lo que ha pasado, todas suscitando emociones positivas dentro de mí. La investigación muestra que las emociones positivas cambian la química de nuestro cerebro, nos suscitan más posibilidades y nos permiten lidiar con mayor facilidad con momentos de estrés y de adversidad. En otras palabras, las emociones positivas nos vuelven más resilientes, aumentan nuestra capacidad para ser más resilientes. Emociones positivas hay muchas, aquellas que son suscitadas por emociones positivas, la alegría, la paz, el gozo, la esperanza, la compasión, el asombro, el agradecimiento. Pero hoy quiero hablarte específicamente de una de ellas y es el asombro. Alguien dijo por ahí, si no podemos pararnos para maravillarnos y quedarnos absortos en asombro, estamos casi como muertos. Tenemos los ojos cerrados. Es la misma persona que dijo, hay 2 formas de vivir la vida. Una, como si nada es un milagro. Y la otra, como si todo es un milagro. Estas frases las dijo este genio contemporáneo, Albert Einstein. Asombro es el sentimiento que experimentamos cuando estamos en la presencia de algo grande, de algo vasto. Es como digo yo, asombro es la emoción que nos hace sentirnos despeinados, que me deja totalmente despeinada. A mí me gusta temprano en la mañana, antes de que el mundo se despierta, salir a nuestro balcón del cuarto y tener un espacio de reflexión. Estaba yo ahí una mañana linda, con mucha claridad, y de repente vuelvo a ver yo como hacia mi derecha, típicamente de este lado derecho del balcón está un poco nublado, y me quedo yo en asombro, sorprendida, no lo podía creer. ¿Estoy viendo bien? ¿No estoy viendo bien? No puede ser. El Cotopaxi, el volcán Cotopaxi está ahí.
Nunca lo había visto y era primera vez que lo estaba logrando ver. El asombro me visitó esa mañana y con el Cotopaxi me dejé asombrar y abrir mis ojos maravillándome. Si nos dejamos asombrar, abrir nuestros ojos grandes y maravillarnos, comenzamos a ver la vida que nos rodea desde un lente de positividad que genera posibilidades y nos hace sentir más optimistas, disminuye el miedo. En otras palabras, nos volvemos más resilientes. Los momentos donde podemos asombrarnos nos rodean todo el tiempo. Están alrededor de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es dejar de ver hacia adentro de nosotros mismos tanto y empezar a ver hacia afuera y permitirnos asombrarnos. La investigación dice que 2 veces a la semana en promedio experimentamos la emoción de asombro. Imagínate. Mira, cosas grandes evidentemente nos permiten asombrarnos. El poder ver el amanecer en el monte Sinaí, el poder estar en la isla Galápagos y ver las criaturas marinas debajo del agua, asombrosamente maravillosas. Las cosas grandes nos permiten maravillarnos y las cosas pequeñas nos permiten igualmente maravillarnos. ¿Sabes por qué? Porque nuestra capacidad de asombro no está determinada por la magnitud del evento. Nuestra capacidad de asombro está determinada por cuán grande abrimos nuestros ojos y nos dejamos maravillar. Creo que esa frase vale la pena repetirla, vos y yo. Nuestra capacidad de asombro no está determinada por la magnitud del evento, está determinada por cuánto vos y yo nos dejamos asombrar, cuán grande abrimos nuestros ojos y nos dejamos maravillar. Vos sabés que yo creo que Steve Jobs era alguien que tenía una capacidad de asombrarse y de dejarse maravillar. Déjame que te cuente una historia. Hace unos años íbamos por el centro histórico acá en el Ecuador y de repente frente a nosotros iba una señora evidentemente de condición sencilla a nivel económico, agarrando de la mano a su hijita pequeña, tendría unos 6, 7 años. La niña llevaba en su mano una carterita llena de monedas y iban parando. A lo largo de la calle habían personas que estaban necesitando ayuda, pidiendo una moneda. De repente la niña para, vuelve a ver a su mamá y le dice, mamá, a él, podemos. La mamá le vuelve a ver y le dice con una dulzura, sí, mi amor, claro que sí. La niña saca la moneda, $1 ecuatoriano, y se lo da a la persona que estaba necesitando ayuda. Dios mío, qué despeinada. ¿Qué ejemplo nos estaban modelando esas 2 personas a nosotros? De lo poco que tenían sacando para darle a aquellos todavía más necesitados que ellos. Si nos dejamos asombrar, abrir nuestros ojos grandes y maravillarnos, comenzamos a ver la vida que tenemos alrededor a través de un lente de positividad, de posibilidades. Nos hace sentir más optimistas. ¡Wow! Disminuye el miedo y nos volvemos más resilientes. Miren, esto que hemos pensado que tal vez el poder asombrarnos es algo por excepción, es algo que no sucede muy a menudo, más bien es algo de lujo, digámoslo así, más bien es algo esencial, intencional, proactivamente. En Costa Rica hay una frase que dice, Costa Rica esencial. Pues aquí, usando la misma idea, asombro esencial. Nos dejamos asombrar intencionalmente.
¿Por qué digo yo que Steve Jobs era alguien que se dejaba maravillar y que tenía una gran capacidad de asombro? Esta tecnología de touchscreen, la que nos permite tocar las pantallas de los celulares, utilizar el touchscreen, utilizar el toque para manejarnos con el celular. Esto no lo descubrió Steve Jobs, pero él se dejó maravillar con esa tecnología de tal manera que quedó absorto y fue el que popularizó y masificó y llevó al resto del planeta este tema del touchscreen. La caligrafía, los tipos de letras, los fonts. Steve Jobs llevó en determinado momento una clase de caligrafía en la universidad. Se quedó tan absorto con el potencial de esto, tan maravillado, se dejó asombrar de tal manera, en determinado momento introdujo los tipos de letras en la computadora y es la razón por la cual vos y yo hoy podemos escoger los diferentes tipos de letra que tenemos. Mira, a mí me hace pensar, yo tengo una hipótesis, vos dirás, ¿cómo la ves? Pero a mí me hace pensar que esa capacidad de asombro, esa capacidad inmensa de maravillarse de Steve Jobs, tenía gran influencia en su capacidad de resiliencia, que le permitía rebotar a través en las situaciones y salir del otro lado en una forma todavía más fuerte, con más información, con más creatividad. Y si no, es Steve Jobs al quien despiden de Apple y regresa años después a Apple y es el que hace de Apple la empresa impresionante que es hoy en día. Vos me dirás, pero para mí me deja pensando. Hoy te invito a hacer del asombro algo intencional, esencial, proactivo en tu vida y me invito a mí misma también. Dejarnos abrir nuestros ojos grandes con confianza y maravillarnos y experimentar aún más esos niveles de resiliencia que tanto queremos. Y si te ha gustado esto que he compartido el día de hoy, por favor suscríbete al canal arise.eurybermudez, déjame tus comentarios y dale like al video y compartilo con las personas a tu alrededor que penses que les puede ser útil. Y muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana y continuamos hablando de una forma sumamente práctica de aumentar nuestra capacidad de resiliencia. No te lo perdás y muchas gracias.